En Salalah, en el sur de Omán, existe un pequeño mausoleo blanco en la ladera de una montaña, rodeado de un cementerio sencillo, que la tradición local señala desde hace siglos como la tumba de Job. Junto al mausoleo, según la tradición islámica que administra el sitio hoy en día, hay una marca en la roca que se identifica como la huella dejada por Job cuando, siguiendo instrucción divina, golpeó el suelo con el pie para que brotara una fuente de agua que finalmente curó las llagas de su piel. Miles de peregrinos musulmanes y cristianos visitan el lugar cada año, y muchos de ellos llegan repitiendo la misma pregunta que se hace cualquiera que lea el libro de Job por primera vez. Si Dios amaba a Job, ¿por qué permitió que perdiera todo, su familia, su salud, su fortuna, sin darle ninguna explicación? Antes de seguir, suscríbete si amas a Dios. El libro canónico nunca responde esa pregunta desde la perspectiva de Job. Vos y yo, como lectores, vemos la escena en el cielo, la apuesta entre Dios y el adversario, pero Job jamás se entera de nada de eso. Sufre completamente a ciegas, sin ninguna pista de por qué le está pasando lo que le está pasando. Sus propios amigos, a lo largo de todo el libro, tampoco tienen ninguna respuesta satisfactoria, y terminan atribuyéndole a Job algún pecado oculto que él insiste, una y otra vez, en no haber cometido. Es una de las tensiones teológicas más discutidas de todo el Antiguo Testamento. Un hombre justo que sufre sin ninguna explicación visible, ni para él ni para nadie a su alrededor. Pero existe otro texto, uno que la Iglesia decidió no incluir en el canon bíblico, que cuenta una historia completamente distinta, donde Job sí sabe lo que se aproxima antes de que empiece, y donde acepta el sufrimiento con los ojos abiertos, no a ciegas. Ese texto se llama el Testamento de Job, y lo que revela cambia por completo el sentido de toda la historia que creías conocer. Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender exactamente qué había detrás de todo esto. Para poder entrar al Testamento en sí, quiero mostrarte algo curioso. En la versión griega más antigua del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, al final del libro canónico de Job, hay un pequeño apéndice, presente en manuscritos tan respetados como el Codex Alexandrinus, que identifica a Job con un personaje llamado Jobab, mencionado brevemente en el capítulo 36 del Génesis como uno de los reyes de la región de Edom. Es decir, incluso dentro de la tradición textual más antigua y más respetada del Antiguo Testamento, ya circulaba la idea de que Job no era un personaje aislado y anónimo, sino un rey concreto, con una genealogía identificable, gobernando una región específica del cercano Oriente Antiguo. Este apéndice no aparece en las Biblias que se imprimen hoy en día, ni siquiera en las ediciones católicas u ortodoxas que sí incluyen otros libros deuterocanónicos. La mayoría de los editores modernos de la Septuaginta lo relegan a notas al pie o directamente lo omiten de las ediciones destinadas al público general, considerándolo un añadido tardío sin valor doctrinal. Pero el hecho de que haya sobrevivido durante siglos, copiado fielmente en manuscritos bizantinos de altísima calidad, sugiere que en algún momento de la historia de la Iglesia Oriental, este dato se consideró lo suficientemente importante como para conservarlo junto al texto principal, no descartarlo. El Testamento de Job retoma exactamente esta misma identificación, presentando a su protagonista como un rey rico llamado inicialmente Jobab, antes de que Dios le cambiara el nombre a Job después de su prueba. Ese linaje edomita, además, no es un dato aislado dentro de la genealogía bíblica. Edom era, según el propio Génesis, el territorio descendiente de Esaú, el hermano de Jacob que ya conociste en otro video de este canal, lo cual sitúa a Job dentro de la misma rama familiar amplia que buena parte de las historias que venimos analizando semana tras semana. La traducción académica de referencia en inglés, publicada en 1983 por Russell Spittler, dentro de la colección de pseudoepígrafos editada por James Charlesworth, junto con la edición crítica de Bernd Schaller de 1979, coinciden en que este detalle de identidad no es un capricho narrativo tardío, sino la continuación directa de una tradición judía mucho más antigua sobre quién había sido Job realmente, antes de convertirse en el ejemplo de paciencia que conocemos. Acá está la afirmación central, y quiero que la pienses con calma. El libro canónico de Job construye toda su fuerza dramática sobre la ignorancia del protagonista.
Job no sabe nada de la apuesta celestial. Sufre en la más completa oscuridad, sin ninguna pista de que Dios y el adversario estén discutiendo su caso en las alturas. Esa ignorancia es, de hecho, el corazón teológico del libro canónico, la idea de que la fe verdadera se sostiene incluso sin explicaciones, incluso en la oscuridad total. El testamento de Job invierte completamente esa premisa, y lo hace desde el primer capítulo. Según el texto, antes de que ocurriera absolutamente nada, un ángel se le aparece a Jobab en una visión nocturna y le revela algo que él desconocía por completo. El templo del ídolo que se encontraba junto a su propiedad, el lugar donde generaciones enteras de su región habían adorado durante siglos sin cuestionarlo, no estaba dedicado a ningún Dios verdadero. Estaba dedicado, según le revela el ángel, directamente a Satanás. Vamos a desglosar esto en 3 partes, tal como lo cuenta el testamento. La primera parte es la revelación y la elección. El ángel le explica a Jobab que, si decide destruir ese templo con sus propias manos, Satanás se enfurecerá y desatará contra él toda su furia, quitándole todo lo que posee. Pero el ángel también le promete algo a cambio, que si resiste hasta el final, Dios le devolverá el doble de todo lo perdido, y que su nombre será recordado para siempre entre los santos que resistieron. Y acá está el detalle que cambia todo. El ángel le pregunta directamente a Jobab si está dispuesto a aceptar esta prueba, sabiendo de antemano exactamente lo que le va a costar. No es una prueba impuesta sin consulta. Es una prueba que Job, informado con toda claridad de sus términos y sus consecuencias, acepta voluntariamente antes de que ocurra absolutamente nada. Antes de seguir, suscríbete si amas a Dios. Continuemos. Vale la pena detenerse en cómo describe el texto la reacción de Jobab ante esta oferta. No lo muestra dudando demasiado, ni pidiendo garantías adicionales, ni negociando los términos. El testamento lo describe respondiendo casi de inmediato, con una confianza que el propio narrador señala como poco común, incluso entre los hombres piadosos de su época. Es un detalle que humaniza bastante la escena, porque el ángel mismo parece sorprendido de la rapidez con la que Jobab acepta un trato que implica perderlo absolutamente todo. La segunda parte es la destrucción del templo. Jobab, ya con pleno conocimiento de lo que se aproxima, destruye el templo del ídolo con sus propias manos. Un acto de guerra espiritual directa y deliberada contra Satanás. No una tragedia que le cae encima sin ningún motivo aparente. El canónico libro de Job nunca explica por qué Satanás decide atacar específicamente a Job entre todos los hombres justos de la tierra. El testamento sí lo explica, y la explicación es concreta, personal, y con un motivo de venganza directa, no un capricho arbitrario del adversario. El propio texto detalla que Jobab organiza la destrucción del templo de noche, con la ayuda de algunos sirvientes de su casa, consciente de que necesita actuar con rapidez antes de que la comunidad religiosa de la zona pueda impedirlo. Es una escena con bastante más tensión narrativa que cualquier equivalente en el libro canónico, casi al estilo de un relato de sabotaje calculado, no de un acto espontáneo de fe ciega. Y acá viene la tercera parte, la que de verdad transforma toda la lectura del sufrimiento de Job. Satanás, furioso por la destrucción de su templo, se le aparece directamente a Jobab, disfrazado, y le revela quién es en realidad, advirtiéndole personalmente que va a movilizar todo su poder contra él. El libro canónico jamás muestra un encuentro directo entre Job y el adversario. En el canónico, Satanás actúa desde las sombras, a través de desgracias impersonales, ladrones, tormentas, enfermedad. En el testamento, hay una confrontación cara a cara, con amenazas explícitas, mucho antes de que caiga la primera calamidad. Es interesante notar que el propio testamento describe a Jobab respondiendo a esa amenaza directa con una frase que los especialistas consideran clave para entender todo el tono del texto. Le dice a Satanás, disfrazado frente a él, que no le teme, porque quien pelea contra el servidor de Dios está en realidad peleando contra Dios mismo, y que esa pelea ya la tiene perdida de antemano. Es un desafío verbal directo, cara a cara con el propio adversario, algo que ningún personaje del libro canónico de Job tiene jamás la oportunidad de hacer. Bernd Schaller,
en su edición crítica de 1979, señala que este tipo de confrontación directa entre un ser humano y Satanás, con diálogo incluido y desafíos verbales explícitos, es prácticamente única dentro de toda la literatura judía de ese periodo, y que probablemente refleja una tradición narrativa influenciada por géneros helenísticos de aventuras y desafíos personales, mucho más dramáticos que el estilo sobrio y contemplativo del libro canónico original. Fíjate en la implicancia de todo esto, porque cambia radicalmente el tipo de virtud que el relato completo termina celebrando. La paciencia de Job, tal como la conocemos por el libro canónico, es la paciencia de alguien que sufre sin entender nada, que se aferra a la fe a pesar de la más completa oscuridad informativa. Es un tipo de resistencia admirable, pero pasiva, casi involuntaria, porque Job nunca eligió nada de lo que le estaba pasando. La paciencia de Job, según el Testamento, es un tipo de virtud completamente distinto. Es la resistencia de alguien que sabía exactamente lo que se le venía encima, que había firmado, en cierto sentido, un acuerdo consciente con Dios antes de que empezara la prueba, y que decidió sostenerlo hasta el final a pesar de conocer perfectamente el costo. No es la paciencia de la ignorancia. Es la paciencia del compromiso informado, algo mucho más parecido a un pacto deliberado que a una tragedia sufrida sin sentido. Pensalo de la siguiente manera. Cualquiera puede mantenerse fiel durante una crisis que no vio venir, simplemente porque no tuvo tiempo ni oportunidad de prepararse psicológicamente para otra cosa. Sostener una decisión durante años, sabiendo de antemano exactamente cuánto va a doler, y teniendo la opción de haberla rechazado desde el principio, es un ejercicio de voluntad completamente distinto y bastante más exigente que la simple resistencia pasiva ante lo inesperado. Este matiz tiene, además, un paralelo bastante interesante con investigación psicológica moderna sobre cómo las personas procesan el sufrimiento. El psiquiatra Viktor Frankl, superviviente de campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, desarrolló toda una corriente de pensamiento, conocida como logoterapia, alrededor de la idea de que el sufrimiento resulta mucho más soportable cuando la persona le encuentra un sentido o un propósito, en comparación con el sufrimiento que se percibe como completamente arbitrario y sin ningún significado. Frankl documentó, a partir de su propia experiencia y la de otros sobrevivientes, que quienes lograban encontrarle algún tipo de propósito a su sufrimiento tendían a resistir psicológicamente mejor que quienes lo vivían como puro azar sin sentido. Frankl no hablaba específicamente de haber elegido el sufrimiento de antemano, como sí ocurre con el Job del Testamento, sino de poder encontrarle un sentido después de que el sufrimiento ya había comenzado. Algo bastante distinto y quizás más aplicable a la mayoría de las personas que atraviesan dificultades sin haberlas elegido. Pero la lógica de fondo es parecida en ambos casos. Lo que hace que un sufrimiento sea psicológicamente más llevadero no es necesariamente su intensidad, sino si la persona logra ubicarlo dentro de un marco de sentido más amplio que el simple azar. No estoy diciendo que el testamento de Job haya anticipado la psicología moderna, pero sí es interesante notar que la versión del relato que le da a Job un conocimiento previo y una elección consciente, en lugar de una tragedia completamente arbitraria, encaja mucho mejor con lo que la investigación psicológica actual sugiere sobre cómo los seres humanos procesamos mejor el sufrimiento cuando tiene un propósito reconocible, en comparación con el sufrimiento que parece completamente azaroso. Hay un detalle más que vale la pena mencionar, porque conecta con el mismo patrón que venimos viendo en este canal video tras video. La versión canónica de Job, la de la fe sostenida en medio de la ignorancia total, es pedagógicamente mucho más útil para cualquier tradición religiosa que quiera consolar a fieles que atraviesan tragedias que no entienden ni eligieron. Casi nadie que sufre una pérdida repentina tuvo la oportunidad de aceptar o rechazar esa prueba de antemano. Así que el Job canónico, el que sufre a ciegas, es un modelo con el que cualquier persona puede identificarse en su propio dolor no elegido. La versión del Testamento, en cambio, con un Job que conoce de antemano exactamente lo que le espera y decide aceptarlo voluntariamente, es un modelo mucho más difícil de aplicar pastoralmente a alguien que está sufriendo una tragedia que jamás eligió ni pudo prever. Es coherente, entonces,
que la tradición eclesiástica haya preferido conservar y predicar la versión de la ignorancia paciente, dejando en un segundo plano la versión del pacto consciente, aunque esta última ofrezca, en muchos sentidos, una imagen todavía más profunda de lo que significa sostener una convicción hasta el final. Vale la pena notar que esta preferencia editorial no es exclusiva del cristianismo occidental. Incluso dentro de la propia tradición judía que preservó el apéndice de la Septuaginta sobre la identidad de Jobab, el testamento completo circuló principalmente en comunidades helenísticas de Egipto, y nunca alcanzó el mismo nivel de difusión que el libro canónico dentro del judaísmo rabínico posterior, que también terminó privilegiando la lectura de la paciencia sostenida en la oscuridad por sobre la del pacto informado. Fíjate el patrón que se repite otra vez. Cuando la versión completa de una historia bíblica resulta más compleja o menos útil pastoralmente que la versión simplificada, la tradición tiende a quedarse con la más simple, aunque eso implique dejar afuera matices que, leídos con atención, enriquecen enormemente el sentido original del relato. El mausoleo blanco de Salalá sigue recibiendo peregrinos hasta el día de hoy. Gente que llega buscando respuestas a la misma pregunta que abre este video. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los justos? Los manuscritos del testamento de Job siguen custodiados en el monasterio de Patmos, bajo las mismas reglas de acceso restringido que protegen buena parte del patrimonio monástico ortodoxo desde hace siglos. Y en un texto que la Iglesia decidió mantener fuera del canon bíblico oficial, sigue registrado con toda claridad que el sufrimiento de Job no fue una tragedia arbitraria caída del cielo sobre un hombre inocente sin ninguna advertencia previa, sino una prueba que él mismo aceptó conociendo de antemano su costo exacto, sellada como un pacto consciente entre un hombre y su Dios, no como una desgracia, sin sentido que simplemente había que soportar. No estoy diciendo que esta versión invalide el mensaje del libro canónico, que sigue siendo profundamente valioso para cualquiera que atraviese un sufrimiento que jamás eligió. Pero sí creo que conocer esta otra tradición, la del pacto consciente y la elección informada, agrega una dimensión que vale la pena tener presente, sobre todo para quien alguna vez se preguntó por qué Dios permitiría algo así sin dar ninguna explicación. Según este testamento, al menos en el caso de Job, sí hubo una explicación, entregada de antemano, con tiempo de sobra para decir que no. Si llegaste hasta acá, suscríbete y dame un buen me gusta. Nos vemos en el próximo video.